de cambiar el nombre del Golfo de México que tiene Trump aplica únicamente para Estados Unidos. Realmente a México no le afecta nada. ¿Eres de los que piensan que la decisión de Estados Unidos de cambiarle el nombre al Golfo de México es un detalle sin importancia? Cosas como más importantes en las que se pudiera estar enfocando en lugar de tan solo cambiar el nombre de un golfo. Pues no, el Golfo de México siempre ha tenido una importancia histórica en las Américas y esa idea de Donald Trump de cambiarle el nombre a Golfo de América solo traería conflictos geopolíticos y económicos en la región. No estoy de acuerdo con la idea de Trump de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Principalmente creo que es algo más de propaganda, creo que él sabe que no se va a hacer, pero como que los votantes de allá favorecen mucho esa clase de cosas. ¿Pero este cambio es una estrategia simbólica o de verdad hay intereses más profundos en juego? ¿Y qué significa para otros países de la región, para Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, el que el Golfo de México cambiase de nombre? América es toda América Latina, no nada más Estados Unidos, entonces él lo tiene segmentado a su país. Simplemente para la comunidad norteamericana es correcto decir Golfo de América como ellos se dicen americanos. Para ellos es correcto, para el nivel mundial no lo es. Hoy aquí en Cartas sobre la Mesa te vamos a mostrar el trasfondo histórico, las consecuencias geopolíticas de esta medida de Estados Unidos de cambiarle el nombre al Golfo de México. Y las elecciones de Estados Unidos debería de votar todo el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas las decisiones que toma Estados Unidos nos afectan a todo el mundo, ¿no? Es muy interesante porque a nivel discursivo funciona muy bien. ¿No? El América para los americanos. En el siglo XIX se mantuvo mucho el nombre, no solo por el interés de México, sino también por el interés de otros actores que eran los europeos. Hay que pensar que en realidad el Golfo de México pues, es una zona muy dinámica internacionalmente. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa para cerrar esta serie de episodios que hemos venido grabando aquí en México a consecuencia de todas las resoluciones y locuras que han salido de la Casa Blanca desde la llegada en enero del señor presidente Donald Trump. Hemos pasado todas estas semanas hablando del problema de los aranceles, el problema de las deportaciones y también hemos venido hablando del tema de los narcoterroristas ahora. Y ahora vamos a hablar el día de hoy de la última locura del señor Trump, que parece la más inocente, pero no lo es. Esto de cambiarle y quitarle el nombre al Golfo de México, ¿es una locura inocente o cómo lo ven ustedes? Bueno, yo te podría decir que a mí me parece una forma de distraer la opinión pública, moviendo los sentimientos nacionalistas de su pueblo y de los implicados, que en este caso pues sería México, ¿no? Entonces ahí pienso que hay una guerra que va más allá de un simple nombre, ¿no? Es una forma de negociar del modo Trump. Así que por ese lado pienso que no es tanto la importancia del nombre, pienso que es una provocación más. Pero ha pasado de ser una provocación a ser algo ya tangible, porque en Estados Unidos le han cambiado, hasta donde tengo entendido, tendremos que ir allá, pero las personas con las que hemos hablado, efectivamente en el Google Maps y todo esto aparece como Golf America, Golf of America, no sé cómo lo llaman. America, sí. America. Sí. Es curioso porque estas confrontaciones de los nombres, ¿no? O sea, se han visto muchas veces y siempre termina el uso ese que realmente asigna el verdadero nombre. Un ejemplo muy claro, hablando igual de México, ¿no? El río que hace frontera a México y Estados Unidos, ¿no? El Río Grande de ese lado, para nosotros el Río Bravo, ¿no? Y ha pasado más de 100 años con esa confrontación, ¿no? Con el nombre igual, en Asia está lo mismo, ¿no? El mar de China y Japón pelea, ¿no? Dicen, no, es el mar de Japón. Y lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Tal vez Estados Unidos va a mantener el nombre de Golfo de América para el pedazo que concierne a su frontera, ¿no? A su territorio, pero en el uso México y Cuba, que son los otros dos involucrados con toda esta área geográfica, no reconocen ese nombre. Personalmente hasta me parece un poco gracioso porque
pues puede ser el Golfo de América, claro, América, del continente americano. Ah, bueno, pero esa Claro, es ese la discurso. eterna discusión del tema de la traducción de América Claro. al inglés, en donde en inglés es América y en el castellano le dicen The Americas, como que a toda la región. claro. Esa es la eterna confrontación. Pero más allá de que sea a lo mejor una provocación o de repente una especie de, digamos, de percepción unilateral de los Estados Unidos, yo creo que sí debe tener consecuencias, sobre todo a nivel marítimo y sobre todo a nivel de recursos, porque es un área también que tiene petróleo, o sea, esto cómo va. Yo creo que hay que verlo en dos sentidos, ¿no? El primero sí tiene que ver con la instrumentalización política, porque le está hablando a sus seguidores, ¿no? No es una iniciativa nueva que se le ocurriera en diciembre al señor Trump de pronto en la Casa Blanca, sino que en realidad desde 2010, 2012, un grupo de republicanos han estado insistiendo con esto, en la necesidad de denominar como tal al Golfo de México y además el Golfo de América, ¿no? Esto lo hacen mucho para tener legitimidad frente a sus seguidores y decirles, miren, yo les voy a cumplir, vamos a hacer Estados Unidos de nuevo grande, y apela a un sentimiento que es una nostalgia imperialista de Estados Unidos, ¿no? De decir, nosotros tenemos el control sobre el continente americano porque somos una nación que tiene este destino manifiesto y que por lo tanto lo lleva. Entonces, en ese sentido, tiene una narrativa política enfocada hacia el interior. Creo que no debemos de perderlo, ¿no? Curiosamente, cuando él saca este Golfo de México, también está al mismo tiempo hablando de Groenlandia y al mismo tiempo hablando de Panamá, ¿no? Es una manera... Y lo mismo de Gaza incluso, Y porque de Gaza. Gaza, no, lo vamos a convertir en un mega resort y los palestinos que se vayan a otro lado, ¿no? Claro, pero para los Estados Unidos, particularmente el continente americano, es como su zona de seguridad, ¿no? Donde ellos se sienten tranquilos y siempre ha estado como este énfasis particularmente sobre el continente americano. Porque, por ejemplo, con Medio Oriente, Trump en su primera presidencia, y la verdad es que lo que menos quería era meterse, ¿no? Ahora no sabemos hasta dónde llegue con lo de Gaza, pero en el caso del continente americano, el primero es ese, recordarles a sus seguidores que sí, Estados Unidos va a ser grande de nuevo en ese territorio. Y el segundo, que sí me parece que tenemos que analizarlo, es que está declarando esta zona tan rica en petróleo, tan rica en recursos, como si fuera una propiedad de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros podemos tomar un poco medio a chiste esto del Golfo de América, pero en realidad también es una manera de pronunciarse y decir, pues estos recursos que pueden aparecer son nuestros. Precisamente tomándote la palabra, tú piensas un poco que esto ya pasa de ser una medida o una mentalidad, incluso una política de Estado, a ser una cosa del Partido Republicano, porque en enero, durante la inauguración del presidente Trump, hubo una escena muy graciosa, que después se convirtió hasta en memes, hicieron close-ups y todo el tema, porque justamente Trump estaba hablando del Golfo y en la parte trasera estaba la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, un poco como riéndose de lo que decía, un poco como diciendo de que dice este tonto. Entonces pareciera que no es exactamente una percepción de todo el país. Sí, claro. Obviamente Trump le está hablando sobre todo a sus seguidores, ¿no? Hay que tener en cuenta que tuvo una elección histórica y trata de legitimarse frente a ellos. Eso no implica necesariamente que lo que él diga lo tengamos que tomar a broma, aunque la manera en la que sí lo hace, pues también suena bastante ridículo. Pero también hay un mito que luego hay que tener cuidado y es el mito del buen demócrata, ¿no? Como si los demócratas normalmente tuvieran políticas más suaves o más tranquilas, sobre todo hacia América Latina. Digo, en el caso de las deportaciones tenemos el caso clarísimo de Obama, que fue el mayor deportador, y en el caso particularmente de México, si uno ve la última intervención armada que hubo en México, que fue en la Revolución, pues fueron por demócratas, ¿no? Por Wilson. Sí. Pues creo que eso también a veces no hay que dejarnos engañar tanto, ya cuando en cuestiones geopolíticas se trata. Pero creo que lo que sí es interesante es la manera también en la que él le habla a sus seguidores y tiene ese eco, que tampoco hay que menospreciarlo, ¿no? Porque es un muy buen comunicador. Tanto es así que tiene seguidores sumamente fieles que en algún momento incluso pues, atacaron Washington. Claro. Ahí cuando estábamos hablando sobre todo del tema petrolero, también uno ha leído y me han llegado informes de cómo dentro de la misma empresa Chevron en los Estados Unidos ya circula el material con el nombre cambiado. Es decir, dentro de todo ya a nivel corporativo, estas empresas están empezando a tomárselo en serio. Entonces, no sé hasta qué punto esto también es preocupante, porque Chevron también ha venido invirtiendo mucho en la región y digamos que no sé cómo está delimitado exactamente en este momento, pero si este es el Golfo de México y ahora es el American Gulf, o como quiera llamarlo el señor Trump, entonces ¿hasta dónde podría avanzar Chevron? ¿Qué conflicto se puede generar allí? Pues mira, yo creo que no solamente Chevron, ahí también hay petroleras chinas cerca de las costas cubanas. Está British Petroleum también, extrayendo petróleo ahí. Bueno, Pemex, por supuesto. Y supongo que habrá otras más, pero pues yo creo que depende a quién le estén sirviendo en su territorio, a qué intereses le estén sirviendo, pues van a utilizar un nombre.
Es decir, el capital no tiene patria, ¿no? O sea, el capital se va a ir con quien tenga el contrato, ¿no? ¿Será que esto tiene algo que ver con China? Porque también desde que llegó todo es el tema de el canal de Panamá, porque los chinos controlan el canal de Panamá, cosa que es absurda porque el 70% de los barcos que por allí son de Estados Unidos. Groenlandia, casi que lo que le faltó decir es que Groenlandia también se lo están tomando los chinos y según él, China, bueno, no es mentira, pero tampoco veo cuál es el problema, ¿no? Si los chinos están haciendo negocio y invirtiendo, no entiendo cuál es el problema. Pero ¿será que hay algo ahí? Trata de haber un reacomodo. Algo acomodo, pero fíjate que ahí me remite a lo que comentábamos hace un momento, que comentabas también de esa narrativa norteamericana o estadounidense. Parece que vuelve eso de otra manera, la famosa doctrina Monroe, ¿no? La América para los americanos. Y ahí está. Ahora a lo mejor no está el área de influencia soviética, ya no existe, pero sí está la influencia económica china, ¿no? Y por esa América para los americanos, yo pienso que por ahí es quitar a China de estas áreas de influencia. Es muy interesante porque a nivel discursivo funciona muy bien, ¿no? El América para los americanos, regresar a las empresas, que todos hagan Estados Unidos, pero al mismo tiempo va en contra de la dinámica que ha logrado el mercado con la globalización, o sea, vamos, 40 años construyendo la globalización. ¿Y ustedes no sienten aquí que en México, porque ahora vamos a hablar un poco de la respuesta del gobierno mexicano, además a mí me cayó muy simpático como la presidenta Sheinbaum le dijo, bueno, entonces mira, ¿cómo era que le dijo? Vamos a llamarle a la América Mexicana. La respuesta ha sido muy contundente en ese sentido, pero hay varios puntos, lo hablamos en el programa incluso anterior sobre el tema del narcotráfico, de los carteles, ahora como denominaciones de organizaciones terroristas y lo que esto podría implicar, que esto del Golfo, el tema de los narcos, ¿no sienten por ahí que hay una cierta ya amenaza a la soberanía mexicana en el fondo? O sea, además, si tomamos en consideración las declaraciones que ha dado Donald Trump de que él quiere que Canadá sea el estado 50 y ya no sé qué, ya perdí la cuenta de cuántos estados tiene Estados Unidos dentro de los que son legítimos e ilegítimos. Entonces, no sé, ¿sienten ustedes que hay algo ahí, un tufillo de algo extraño contra la soberanía mexicana? Creo que quiere hacerlo de forma muy explícita porque, vamos, Estados Unidos ha estado con micrófonos y cámaras en México desde los años 60 hasta acá a nivel presidencia. Todo se sabe y está documentado. Pero decirlo ahora de manera abierta, tal vez quitando un poco la autoridad psicológica que puede tener el tema de los cárteles, ¿no? Mira, es estas organizaciones que están por encima del gobierno y decir, es Estados Unidos quien va a poner control sobre algo que el gobierno mexicano no puede. Incluso sirve para deslegitimar aún más al gobierno de México al que estás atacando. Yo creo que son dos cuestiones, ¿no? Por una parte, en la narrativa de Trump siempre es necesario generar cohesión a partir de definir un enemigo externo, ¿no? Y no solo de Trump, en realidad de la política estadounidense, ¿no? En algún momento fue el comunista, en otro momento fue el extremismo islámico y ahora puede ser los cárteles. El socialismo del siglo XXI también. El socialismo del siglo XXI. Sí. Y por el otro lado también está siempre esta tendencia de Estados Unidos a sentirse el policía del continente o el policía del mundo, ¿no? Hablaba hace rato de la doctrina Monroe. Bueno, la doctrina Monroe que ha tenido muchos corolarios, uno de los que más apela a él o el que más se siente nostálgico es el corolario Roosevelt de principios del siglo XX, donde justificaba las intervenciones en América Central, en el Caribe, por supuesto en Cuba, con decir nosotros lo que vamos a hacer es poner orden, ¿no? Entonces, nuevamente, apelando a sus seguidores, lo que dice, bueno, México no puede poner orden en su territorio, nosotros podríamos intervenir. No que lo vaya a hacer, pero sí es constante esta posibilidad de una amenaza. Pero es algo con lo que los diplomáticos mexicanos, políticos mexicanos, saben lidiar por la experiencia histórica, ¿no? Yo creo que una cosa que tiene la presidenta es que es muy consciente de la experiencia histórica que le brinda a México el tener a una potencia al lado y negociar con ella, ¿no? En ese sentido, creo que la respuesta que ha dado también llamar América Mexicana ha jugado como en esta narrativa, pero tampoco sin caer en provocaciones y buscando pues, tener márgenes de negociación con ella. Hablando de historia, por cierto, porque dentro de todo en nuestra región, cuando nos echamos para atrás, nos damos cuenta que, bueno, también la delimitación, los territorios, le pasó un poco a México también con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en su momento, cuando llegó a Estados Unidos a negociar toda esta parte del sur y de Baja California, como que le dijeron, oye, pero esto ya estaba negociado ustedes con España. No, es que esos tratados se perdieron, qué sé yo, venga a saber qué excusas le darían. ¿Cómo llegó a esto ser, por cierto, Golfo de México? Pues mira, ahí los primeros mapas aparecen como Golfo Español, antes de que se hiciera todo el recorrido
el reconocimiento de todas las costas. Y antes de la independencia de México. Sí, no, sí, o sea, el siglo XVI, ¿no? Después, la Ciudad de México, al ser la capital del virreinato más importante de España, la Ciudad de México es donde está el poder y que controla, desde sus finanzas, controla los fuertes que hay en Florida y los que hay en Cuba, igual que los que hay en Filipinas. Entonces, desde ahí, desde las cajas reales de la Ciudad de México, salen esos presupuestos para mantener esa vigilancia, que no había un ejército como tal, pero había vigilantes, ¿no? Golfo de México se le empieza a llamar a partir del siglo XVI, ya a finales del siglo XVI, ya empiezan con el Golfo de México, ¿no? O sea, que no hay ninguna reclamación tampoco histórica que en la que Estados Unidos pueda venir a decir, no, es que eso fueron ustedes que arbitrariamente Cuando las Floridas eran parte de Francia, se mantuvo por un tiempo el nombre del Golfo de Florida, igual lo que la parte norte, ¿no? del Golfo de México, pero bueno, eso no proliferó más allá de una anécdota, ¿no? Y por el propio uso, ¿no? Las propias cartas de navegación, el propio consenso, ¿no? Que finalmente la geografía y los nombres de los lugares pues, también se administran por el consenso, ¿no? Bueno, pero no sé, es que ahí es donde siempre, bueno, como yo de estos temas marítimos conozco poco, siempre, bueno, uno escucha que, vale, pero son mis aguas territoriales y no sé, y si se equivoca, porque ok, hablamos de repente de comercio y a lo mejor con un par de advertencias se tienen que salir, pero si ya es un tema militar, que pasa un barco que México dice es del ejército mexicano y dice no, pero esto es territorio estadounidense y se arma un conflicto, es decir, hasta qué punto hay que tomarse un poco más en serio estas determinaciones. Y por cierto, ya que hablábamos que la presidenta le había dado esa respuesta coloquial al señor Trump, pero ya de manera concreta se van a tomar algunas medidas exactamente legales, hablar con la ONU, ¿qué se va a hacer? Yo creo que lo que hay que dimensionar primero es que es un espacio geopolítico de mucha intensidad el Golfo de México, ¿no? Es una zona de un dinamismo económico que viene desde el siglo XVII, XVIII, muy, muy rico, y que en el siglo XIX se mantuvo mucho el nombre, no solo por el interés de México, sino también por el interés de otros actores que eran los europeos. Hay que pensar que en realidad el Golfo de México pues, es una zona muy dinámica internacionalmente, donde ahorita hablamos solo de México, de Cuba y Estados Unidos como los principales protagonistas, pero hubo un momento dado en el que fue una zona de interés muy, muy importante para Francia, para Inglaterra, que están las islas del Caribe, y en algún momento también para la Unión Soviética. No hay que olvidar la crisis de los misiles en esta zona del Caribe, y que sigue siendo una zona muy dinámica, ¿no? Entonces, más allá de pensar en consecuencias legales, hay que pensar en el simbolismo de lo que quiere lograr Trump, ¿no? De decir nuevamente, de declarar esta doctrina Monroe, si este territorio es de nosotros. Ahora, ¿qué tan real y qué tan consecuencias tiene? En realidad, la mayor parte del Golfo son aguas internacionales, donde pueden circular barcos libremente, ¿no? Sí hay zonas alrededor de los países costeras, me parece que son 300 millas, si no me equivoco, que tiene cada país, donde son aguas ya nacionales, pero en realidad son aguas internacionales, y tiene sobre todo un simbolismo de Trump de decir estas aguas son nuestras, aunque como tal no las sean, ¿no? Habrá que ver qué es lo que viene en los siguientes meses, a ver cuál es la reacción de China también, porque al final de cuentas lo que está tratando de decirle directamente, aparte de hablar a los seguidores, es decirle a los chinos, estas aguas y esto que está aquí son mías, ¿no? Claro, es que yo veo incluso precisamente una cierta conexión con todo el discurso del Canal de Panamá, ¿no? Claro. Obviamente cuando vienen los barcos, salen de Panamá, entran a toda esta zona del Caribe del Golfo, pues esa es la zona. Entonces, como con Estados Unidos siempre digo yo, hay que tener cuidado porque ellos sí tienden a ver o a planificar cosas a largo, mediano y largo plazo. ¿Piensan ustedes que históricamente hay algo ahí a lo que tenemos que definitivamente no ponerlo debajo de la alfombra, como que bueno, sí, qué gracioso el loco sino que cuidado con algo más a largo plazo? Sí, sin duda. O sea, Estados Unidos, independientemente si sean demócratas o republicanos, tienen esta lógica imperialista, expansionista, de dominio, de control. De alguna manera, muchos pueden criticar al propio interior de Estados Unidos, el cómo se están manejando las cosas, porque va en contra de los intereses de muchas empresas que les conviene más operar afuera que adentro de su propio país, ¿no? O sea, también está documentado que hay fábricas y factorías enormes en Estados Unidos paradas, ¿no? Porque no conviene. Pero lo que quiere hacer Trump en esta administración es decir, no, que regrese todo para acá, que se vea. Igual y no nos conviene de todo al mediano plazo, pero es algo que se ve, ¿no? Y que quita poder a otras potencias. Realmente también es quitar un poco del mapa geopolítico un poco a China, ¿no? De decir, mira,
no vamos a mover las fábricas para acá y obligar con el comercio a que me compren a mí. Yo creo que incluso no hay que pensar tanto a futuro, sino ya una realidad presente, ¿no? China es el mayor socio comercial de gran parte de América del Sur, de muchos de los países. Acaba de abrir a finales de 2024 un megapuerto en Perú, que es un punto estratégico para la ruta de la seda, ¿no? Es decir, la realidad de China como actor geopolítico con interés en América es una realidad. Y en el caso del Canal de Panamá, pues hay un gran flujo de barcos chinos por esta zona, pero también la realidad es que desde ese tiempo, y eso es desde el siglo XIX, se ha abierto la posibilidad de construir un canal en Nicaragua, ¿no? Que originalmente lo propuso Francia, en algún momento se paró, y China en los últimos años, si uno busca las noticias, ha tenido interés en reabrir esta zona, ¿no? Entonces creo que Estados Unidos lo que está haciendo es tratar, sobre todo, de dar un manazo sobre la mesa a una realidad que ya lo está alcanzando, ¿no? Este énfasis que tiene, por ejemplo, en Groenlandia, pues la realidad es que ahí hay litio, ¿no? No es solo en declarar que ese territorio es importante, sino que le interesa, pues, simbólicamente importante, sino que hay una realidad económica que lo impulsa a llegar ahí y que quiere llegar antes de que lleguen los chinos. Y sobre todo porque creo que Trump, una cosa que ha dicho reiteradamente en sus discursos, se nos olvida, es que ve a Europa muy débil y muy decrépita, ¿no? Trump ha sido muy crítico con América Latina, pero ha sido durísimo con la Unión Europea y durísimo con la OTAN. Sí. No, y además lo estamos viendo en las reacciones que ha tenido también con el conflicto entre Rusia y Ucrania en relación a la Unión Europea, en la medida en que precisamente le ha dicho, mira, o sea, ustedes no, si siguen por este camino, por aquí no es. Está determinado, obviamente, a terminar con este conflicto, y obviamente lo que está generando eso a nivel global es una impresión que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Es como que él no ve en Europa ahora un aliado, ni siquiera una fuente de recursos, ni siquiera un socio comercial importante que le pueda generar a futuro una reestructuración de los mismos Estados Unidos, porque yo creo que dentro de todo, al final, y quería concluir con esto para ver qué opinan ustedes, al final tenemos que dejar también pasar unos cuantos meses a ver si todo esto es como, bueno, la escoba nueva que llegó, como que vamos a barrer, y ya que barrió una vez, bueno, vamos a ver si va a seguir barriendo y cuál es la política de ahora en adelante. Y como que estos primeros meses de la administración Trump en la Casa Blanca han sido un poco como vertiginosos, la idea de dar ¿cómo es él? ¿No? Escandaloso, para que todo el mundo vea que aquí estoy yo. Pero ¿cómo lo ven ustedes a mediano y largo plazo? Pues bueno, yo retomaría una anécdota o chiste, se puede decir, que yo lo escuché en la época de Bush, que decían que en las elecciones de Estados Unidos debería de votar todo el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas las decisiones que toman Estados Unidos nos afectan a todo el mundo, ¿no? Entonces, si vemos cómo está distribuida la seguridad militar de Estados Unidos en el continente, las bases que tienen en las costas cercanas a México, o sea, en México no hay bases militares, pero con la forma que podría obtener, pues agarra completamente bien a México. Ya en Centroamérica hay una base en Honduras, me parece, y otras en otras. Sí, estaba amenazando en Galápagos, en Ecuador. Sí. Sí, ¿no? Pienso que era un momento en el que todo este tipo de política de Estados Unidos de vigilar estaba, yo pienso que hasta cierto punto dormida, y con Donald Trump se está despertando, ¿no? Entonces, claro, ya no es solamente el continente americano, sino también, como dices, Europa y ahora Medio Oriente, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan acercado aquí con nosotros a conversar, a ver que, bueno, espero que la soberanía mexicana no se vea amenazada y que definitivamente, pues bueno, México, que dentro de todo, como lo habían comentado incluso ustedes mismos, tiene una historia también de saber cómo lidiar con su famoso vecino del norte, que al final de cuentas, como siempre digo yo, mitad en chiste, mitad en serio, lamentablemente ustedes, ese vecino lo van a tener ahí toda la vida, porque no hay manera de mudarlo, de que, oye, ¿será que lo podemos cambiar y mandárselo, no sé, a los europeos o algo así? Sino que siempre van a tener que lidiar con ello, y dentro de todo, de verdad que independientemente de los partidos políticos o de las tendencias políticas en México, siempre han sabido cómo darle cara y ponerse de tú a tú con este gobierno. Les agradezco muchísimo, ustedes los espero la próxima semana por aquí, por Español. La llegada de Trump ha afectado negativamente a México. Han pasado apenas poco más de 3 semanas y hemos tenido 3 o 4 crisis políticas entre Estados Unidos y México. Para cambiar el nombre del Golfo de México tiene que por lo menos conseguir también la aprobación de Cuba.
porque el nombre de Golfo de México se dio gracias a Cuba, Estados Unidos y México en ese momento. Él lo que está manejando es una política más de favorecimiento a los americanos, ¿no?